Un hombre empírico en lo que tiene que ver con la parte periodística. Comencé a manejar radio sin saberlo desde los 8 años en Santa Marta. Ahí escuchaba Onda del Caribe, La Voz del Santa Marta, emisora Río Mar de Barranquilla, Radio Libertad y un mundo de emisoras que ya casi no me acuerdo. Y por circunstancia familiar, mi papá fue requerido por un tío papá que lo trajo aquí a Huachica. Y aquí seguí en la brega con la radio. Quien se apoderaba del radio de la casa era mi persona. Y cuando eso escuchábamos a Catatumbo Radio, escuchábamos allí novelas, radionovelas, Arandú, Calimán. Escuchaba yo también por ahí algunas novelas en las horas nocturnas, en fin. Pero hay un programa que me marcó la vida mía, que es el padre Vicente, un cura de barrio. Vicente, el show era a las 12 del mediodía. Lo pasaban y ahí estaba siempre este amigo pendiente de... vino mi vinculación a La Voz de Aguachica un día que, cuando nací apenas, un día que estaban haciendo un concurso, el señor Eduardo Barón, también estaba Pedro Antonio Solano Pérez, estaba Adriano Yaruro Ere en ese entonces, Joaquín Vargas Vadillo, y el programa era dominical y se llamaba Salto a la Fama. Ahí fuimos y cantamos, esa vez cantamos el tema musical ¿Por qué suspiras?, de los Indios Tabajara, que lo tocan ellos también. Y seguía yo emocionado con la radio, ¿no? Me colocaba a competir con el que leía noticias cuando eso se usaba mucho los teletipos, ¿no? Tel Aviv, Fran Fres, Agencia Reuters. Y entonces yo trataba de salirle adelante al locutor en lo que iba a decir, siempre con las agencias internacionales. Yo estaba mencionando y a veces atinaba y me sentía contento de que yo había adivinado qué agencia iba él a leer la noticia. Siempre escuché muchas noticias, sin darme cuenta mi papá decía, y yo decía que iba a ser doctor y que iba a estudiar medicina, porque mi papá decía que él quería que yo fuera médico. Pero mientras eso yo lo decía de voz, de expresión, mis manos estaban curucuteando el radio y estaban siempre moviendo un equipo de tubos, de esos, guardando las proporciones de esos quincones de Barranquilla, pero este era muy pequeño. Un tipo que tenía 4 tubos 6L6, eso a mucha gente no le dice nada, pero a mí sí. Y entonces pues tenía una fuente de poder de 50, 60, a veces de 100 kilovatios, de 100 vatios de potencia, y a veces luchaba por colocarle 500 vatios porque quería que sonara más duro, con un solo parlante de 15 pulgadas, en fin. Bueno, eso es... y me gustaba colocar música en la calle. Yo era un escandaloso, entonces, en ese entonces podría decirse que yo era un contaminador ambiental en sonido, porque me colocaba la música a alto volumen y los vecinos tenían que parrandear conmigo o escuchar la música que me gustaba mucho, la balada, y me gusta todavía la balada. Y bueno, pero nadie se quejó, nadie dijo nada, todo el mundo era contento y tenían algunos vecinos que más bien bailaban con la música que colocaba. Fue llegando entonces el piqui piqui con la Voz de Aguachica, porque comenzaron los programas de carnavales, entonces sacaban la junta del carnaval y como algo decía yo por ahí, y algo me la daba de improvisador y de decir cosas, entonces me llevaban como el vocero del barrio allá a La Voz de Aguachica a hablar, y quien tomaba la palabra era mi persona, hablando. De pronto yo decía que bien, pero era más enredado que cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí logró la vida darme la oportunidad de hacer presentaciones, de hablar allí con la gente. Pasando rápidamente, era un eterno enamorado de la balada, de la balada de estos amigos de la época. Antes de que estuviera Miguel Bosé, había otro, la balada de Rodolfo Icardi. Me acuerdo mucho esa de Te llamo para despedirme, Sufrir me tocó a mí en esta vida, en fin, temas muy lindos. Después seguí estudiando, y cuando ya entré al bachillerato, yo conseguí una grabadora Silver, de esas grandes mameyúas, y con esas me la echaba al hombro y me iba para el colegio, y allá comenzaba a hacer reportería. Me daban ahí la pequeña oportunidad de mostrar algunas cositas, pero quien me abrió puertas y ventanas en la
en la voz de Aguachica se llamó en vida Noé Castro Portillo, el hombre de discoteca automática y libre, que me permitió inicialmente venderle un cuento. El cuento que le vendí era que el programa de él necesitaba unas noticias, porque no solamente era colocar música, le decía yo en ese entonces. Aquí venían a Aguachica, llegaban 4 revistas Hola de España. Yo compraba una de ellas, yo la encargaba, y entonces, ¿qué hacía? Compraba la revista y miraba las noticias de los temas más o menos que estaban sonando aquí en Aguachica, y yo adaptaba lo que ellos escribían, los periodistas de Hola, yo los transformaba un poquito al ambiente nuestro y con mis palabras. De pronto no quedaba tan bien como la de ellos, pero bueno, ahí iba mejorando. De pronto un día también he sido un enamorado de la poesía, del pensamiento, de la copla, y le dije a Noé Castro que por qué no hacíamos una sección que se llamara El Pensamiento del Día. Le expliqué cómo iba a ser, que yo me comprometía todos los días a llevarle un pensamiento distinto, no de ningún libro, sino manejado e ideado por mí, o craneado por mí. De todas maneras, a él le gustó la idea, y para no cansarte con el cuento del pensamiento del día, llegó a ser un concurso que se mantuvo por 2 o 3, 4 años, que también contamos con la alcahuetería en ese entonces del almacén Fiesta de los Pobres, que ya no existe, pero que antes estaba ubicado ahí en la calle Quinta con carrera 10, en toda la esquina del edificio Mirabal. Entregamos muchos premios, entregamos muchas alegrías a la gente, premios buenos, no eran premios machuchos como se dice por ahí. Y con Noé seguimos hasta el punto que un día llegué, por cosa del destino, llegué a hacer su control, su audio máster en la parte de... Entonces manejábamos la consola, entonces ya éramos una llave, ya no solamente teníamos la empatía de lo que hacía este amigo en la parte del periodismo, que sin saberlo yo lo estaba manejando, y con él pues participábamos. Se nos quedó Jockey 79, que era el programa que ya teníamos montada la cuña, teníamos montado todo, e incluso hacíamos un efecto de un avión con el tema del Concorde, no sé si te acuerdas del tema del Concorde. Y con el tema del Concorde, ¿qué hacíamos en ese entonces? Eran con tornamesas, entonces yo impulsaba el tornamesa o le daba clip para que comenzara a andar, y entonces lo apagaba, a veces lo frenaba, a veces lo iba impulsando con mi mano, y entonces se oía como si estuvieran calentando y disparando los motores para despegar el avión. Entonces de ahí se abre la cortina y pasa de Jockey 79, decía la cortina, que por estar prestando esas grabaciones, alguien se quedó con ella y no me las quiso devolver nunca más. De todas maneras, Noé murió en un accidente, lo hirieron. Bueno, se fue Noé, se perdió una gran voz, era tartajoso, pero frente al micrófono era todo un señor, no se le oía ningún tartajo. Una persona excelente. De todas formas, allí después tratamos de que Ángel Toribio Arias reemplazara a Noé, pero es muy difícil porque parece que la gente se cumple lo de la palabra, ¿no? Somos únicos e irrepetibles, y yo, aunque quiera imitarte, puedo alcanzar algún porcentaje de certeza, pero no todo. Fui incursionando después por alegría y por aceptación de un gran amigo que todavía es periodista, que todavía sigue trabajando, se llama Dagoberto Férez Molina, quien me permitió hacer algunos informes con la anuencia de Rodolfo Rincón, de Agustín Lobo MacGregor o MacGregor Lobo, y con el doctor Rigoberto Quiñones Vargas. Era la radio revista cultural y cívica Adelante Morrocoy. Hacía informes en la mañana y al mediodía, allí en mi media lenguará que tenía en ese entonces, pero los hacía y ellos me ayudaban, me corregían. Después yo recogía noticias y le daba a Dagoberto, pasó esto y esto y esto y esto. Entonces Dagoberto me decía, tienes que comenzar a escribir. Entonces, yo las escribía pero a mano. Un día llegué donde Dagoberto, Dago, te traigo esta noticia, y dije, ay mano, qué bueno que vino, porque definitivamente hoy le va a tocar aprender a escribir en máquina. ¿Qué pasó, Dagoberto? No, estoy enfermo, no soy capaz de escribir. Digo, no, Dagoberto, pero como voy a aceptar yo en una máquina, hermano, yo nunca he cogido esa vaina. Entonces me dice, no, tranquilo, yo te enseño cómo es.
Coge y, bueno, de aquí no te vas hasta que no hagamos el noticiero. Comenzamos a las 7 de la noche y terminamos a la 1:30, casi 2 de la mañana, para hacer las páginas más o menos que se necesitaban. Pero te fue un suplicio para mí, puyogrufiando, y no aprendí a escribir con todos los dedos de la mano, ¿no? Siempre algo a gala de la puyografía. Pero bueno, le agradezco a Dagoberto. Si no es por él, de pronto no hubiese cogido nunca una máquina. Fui incursionando en voz, y después llegué a ser una mano derecha del doctor Rigoberto Quiñones Vargas en el programa, en la revista cultural Adelante Morrocoy. El doctor Rigoberto tuvo a bien durante mucho tiempo confiarme la radiorevista, y yo manejaba su estilo. Manejaba tanto que él hoy día, cualquier día, tú le puedes preguntar al doctor Rigoberto qué hacía Lucho Martínez con Adelante Morrocoy cuando él no estaba, y él te va a decir qué era. Él dice que no ha encontrado una persona que lo hiciera tan perfecto y le respetara tanto el formato como mi persona. Bueno, con el doctor Rigoberto aprendí. Él fue el centro de la capacitación mía en periodismo. Me acuerdo tanto que una vez me dijo, y nos dijo a todos los que estábamos ahí con él, dijo: si ustedes quieren, muchachos, ganar plata con el periodismo, despídanse de la profesión, porque la profesión del periodista es servicio. No tiene usted la oportunidad de llenarse de plata. Y así fue. Tú ves que yo no tengo gran cosa, tengo de pronto una vivienda que me presta mi papá Dios para vivir, que se compró por julepe de mi esposa, con un crédito que me hizo un amigo, Jesús Afanador Ardila, a quien le agradezco mucho. Y incluso nos atrasamos una vez, y bueno, de todas maneras ya la casa la pagamos, y ya está en nombre de ella, porque ella es la gestora de todo esto. Siguiendo con esto de la radio, fuimos avanzando. Ya después fui corresponsal de Catatumbo. Estaba en la transmisión deportiva, porque hacía de todo, programas musicales, tenía un programa cultural dominical que se llamaba Usted, la Música y Algo Más. Creo que el único que se mantuvo durante mucho tiempo, y del cual casi nadie habla, aunque mucha gente participó en él y surgió en él. Pero de todas maneras es importante destacar eso. Comencé también a pasarle algunos informes, y fui a Bucaramanga a hacer comentarios deportivos, a Ocaña. Algunas veces le pasé informes a Radio Libertad, muy esporádicamente. Le pasé mucho informe a Radio Guatapurí, a Maravilla Estéreo. Hoy día estoy como corresponsal de La Voz del Cañaguate, hago 2 informes diarios, uno a las 5:30 de la mañana, de 5, 6 hasta 7 minutos a veces duro, otro del mediodía, 12:35, más o menos 12:37, hago 5 o 6 minutos también. Estoy haciéndole las noticias nacionales y regionales a Campo Serrano Radio. En Campo Serrano fui coordinador del noticiero del mediodía. Antes de eso, en La Voz de Aguachica fui coordinador también del noticiero de la mañana. En Ondas del Cesar fui coordinador durante 12 años de noticias. Estuve como corresponsal de Buturama por petición de Euclides Alsina. Después estuve con Luis Alejandro Gómez en la última etapa de vida que tuve la primera oportunidad y la única que tuve de trabajar con él un rato en Ondas del Cesar con Luis Alejandro Gómez. Y he sido corresponsal de Radio Sonar, de Catatumbo Radio, de Rumba Estéreo. He sido corresponsal también, ahora soy corresponsal también de San Sebastián 107.0. La emisora sufrió la quemada del transmisor por culpa de la fluctuación de la energía de centrales eléctricas del norte de Santander. He entrevistado grandes personajes, a Horacio Serpa, a mi general Bonet, a muchos de los políticos que vinieron aquí cuando la consulta popular. Me di el lujo de entrevistar a Samper en Pailitas, cuando fue a entregar la planta de agua, cuando eso que le colaboraba a Dagoberto Férez Molina, que escribía para El Espectador. Y pude ese día, con la voluntad de mi papá Dios, romper el cerco. La seguridad me facilitó, porque si no hubiesen querido no lo hubiera logrado.
y le hice 2 o 3 preguntas al presidente. Sabía que no tenía mucho tiempo y que la respuesta no era muy larga y que las preguntas tendrían que ser muy cortas. Le preguntaba en ese entonces al presidente a qué venía Pailitas, ¿no? Entonces él decía, yo vengo a entregar aquí una planta de tratamiento de agua para la gente. Le preguntaba por los proyectos, por la seguridad. Fueron 3 preguntas que le hice al presidente y me di por bien servido, ¿no? Además porque en ese entonces para mí entrevistar al presidente era como haber logrado subir no sé cuántos escalones ruto al cielo. Era fundamental para mí en eso. A Pepe Castro lo entrevisté también varias veces. Entrevisté a mucha gente, a Anuar Yaber Cortés. Tengo fotografías con Anuar, tengo fotografías con Pepe Castro, tengo fotografías con Bonet, con Humberto de la calle Lombana, tengo fotografías con Antonio Navarro cuando vino aquí a Huachica, una vez que todavía no se hablaba todavía de la consulta popular. Tengo en un local donde ya no existe, era ahí lo de Richard, el restaurante de Richard en la carrera 19 con calle Quinta. Tengo también el placer de decirte que entrevistamos a Carlos Toledo Plata, lo logré entrevistar, gracias a la complicidad de una persona que estaba muy cercana de él cuando ya estaba desmovilizado, Carlos Toledo. Tuve la oportunidad de hablar también, de entrevistar al nuncio apostólico de su santidad el Papa Juan Pablo II, Paulo Romeo, a Monseñor Castrillón. Bueno, he entrevistado a cualquier cantidad de personas y me siento satisfecho. Pero tú me dices, ¿te sientes periodista? Sí, por la profesión. Sí, porque ese es el título que nos dan, ¿no? Periodista. Pero más que periodista, Juanpa, yo me siento un reportero. Sigo siendo reportero, quiero seguir siendo reportero. Periodista suena como cuando tú tienes saco, corbata, un vestido bien caro, con todo el caché del caso, y de pronto te vuelves como estilizado. Reportero es aquel que se engruda con la gente, aquel que va al barrio, que pregunta, que de pronto se mete en el problema, que de pronto sufre el problema, que busca solución al problema y que se gana chicharrones por estar metido. Pero ese es el reportero, amigo, ese es el hombre que va y cuenta la historia y que de pronto llora cuando la gente llora con las cosas de la vida.